Amados hermanos, el tema es el sembrador y los varios tipos de terrenos. El sembrador y los varios tipos de terrenos que somos cada uno de nosotros. Aquí vamos a ver qué terreno somos cada uno de nosotros, mi amado hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos, capítulo 4, del 14 al 20. Marcos, capítulo 14, Marcos, capítulo 4, versículo 14 al 20. Su palabra la haremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. El sembrador es el que siembra la palabra. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Elevemos una oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor eterno, haga el efecto en nuestras vidas. Háblanos, edifícanos, consuélanos, anímanos, exhórtanos a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea haciendo lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Dame ciencia y sabiduría para hablar tu palabra. Que tu palabra, cuando sea dada, sea tu Espíritu Santo redarguyendo los corazones, llevando sanidad, liberación, llevando tantas cosas bellas y hermosas que solo tú puedes hacer a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, amén. Mis amados hermanos, no conversen mucho, ¿sí? Mis amados hermanos, aquí habla la parábola del sembrador. Usted ve, mis amados hermanos, y si haya visto la función que tiene el sembrador, ¿verdad? La acción del sembrador es sembrar semillas para abastecerse, puede ser o es en comida, ¿verdad? Papas, ¿qué más se siembra? Arroz, tantas cosas que el sembrador sale a sembrar en sus terrenos, ¿verdad? El fin de él sembrar es para poderse, mis amados hermanos, subsistir en su alimentación. Porque si no lo hace, más que todo estamos hablando de las personas que viven en los campos. Gracias a Dios por aquellas personas, ¿verdad?, de los campos que ellos siembran la papa, el arroz. Ahorita se me dan los nombres de lo que siembran, por lo que se siembra, hermanos, son las cosas que traen acá nosotros para comer, ¿verdad? Que fuera que no hubiera un sembrador, un campesino que está en su campo, sembrando para que puedan traer a la ciudad, para que se pueda mantener el hombre a través de esos alimentos. Entonces, cuán indispensable es un sembrador, un campesino que está cada tiempo sembrando la semilla. Entonces es la función del que siembra. Toma una semilla y la lleva y la tira o le hace un hueco a la tierra donde va a sembrar esa semilla. Entonces esperando pues este hombre que está sembrando recoger fruto a su tiempo. Cuando ese fruto está en buena tierra, va a dar buen fruto. Pero una tierra que no está
produciendo, porque hay tierras que se mueren, hermanos, por la falta de poderle dar un proceso de mantenimiento, ¿verdad? Entonces ahí lamentablemente no va a surtir efecto esa semilla. Tal vez crezca cierta cantidad, o tal vez no crezca nada, o tal vez crezca hasta cierto punto, pero no va a haber fruto. Aquí es conforme va dando el hombre agricultor mantenimiento a esa semilla sembrada, mis amados hermanos. Entonces es un proceso que conlleva sacrificio, esfuerzo, mis amados hermanos, porque el sembrar, estar en el campo es duro, hermanos. Yo cuando vivía en la sierra casi un año, hermanos, me iba atrás de una tía mía. Ahí veía cómo sembraban el choclo, el maíz, un maíz que ya dejaban secar, y ese grano ya secado, tieso, duro, lo metían en la tierra con el arado. Una vaca tiraba de un, ¿cómo se llama? Una asta, y ahí iba abriendo la tierra y ahí iban tirando la semilla. Cada ciertas partes así determinadas en distancia. Ahí iban, y esperaban pues, hasta cuando en el tiempo de invierno cosechar eso. Entonces ahí cogían, me acuerdo, los choclos, como cogían en sacos, ¿no? Y ahí mi tía cogía y hacía choclos cocinados y comíamos de ese fruto sembrado, hermano. Entonces eso demanda, hermano, también de que la lluvia caiga, ¿verdad? Demanda un cuidado de que tal vez otro animal no pase, no pise, o el campesino, el agricultor tiene que estar en pila, hermano, cuidando lo que sembró. Entonces ya yéndonos en eso literal, mis amados hermanos, ya hablando acá a lo que está escrito, la parábola del sembrador. Por eso el título tiene el sembrador y los varios tipos de terreno. Dándole una introducción a esto, mis amados hermanos, el sembrador, el que siembra, ya tomando el texto bíblico, porque mi Señor Jesús siempre hablaba por parábolas, mis amados hermanos. Y vamos a ver qué es una parábola, mis amados hermanos. ¿Qué es una parábola, mis amados hermanos? Es aquella, mis amados hermanos, una historia o algo ficticio, algo falso, que usa situaciones de la vida diaria para dar grandes enseñanzas, para hablar grandes verdades. Jesús usaba de parábolas para hablar al pueblo, pero ya a sus seguidores, los que eran de él, a los que andaban con él, a él les explicaba la parábola de lo que significaba esto lo que es la parábola del sembrador. Entonces la parábola, mis amados hermanos, les reitero, es una historia o algo ficticio que usa situaciones de la vida diaria para enseñar o llevar grandes verdades. Entonces, mis amados hermanos, el sembrador, bíblicamente aquí, es Dios. La semilla que se siembra es la palabra. Llevándolo en el ámbito espiritual, mis amados hermanos, Dios sembró la palabra al dar a su Hijo Jesucristo. Recuerden que Jesucristo es el verbo, la palabra. Entonces, mi Dios tomó a su Hijo y lo envió a la tierra como la semilla para que de ahí fructifique el Evangelio. Usted ve que mi Señor Jesucristo tomó discípulos, apóstoles, en las cuales Él les enseñaba la palabra. O sea, la semilla que Él era, fructificó en cada corazón de aquellos que eran de Él. También vemos que hubieron discípulos que se apartaron de Él, seguidores que se apartaron de Jesús, porque a veces mi Cristo predicaba duro, hermano. Entonces ellos se alejaban de Jesús, pero los fieles, los que eran escogidos de Él, en ellos sembró la buena semilla. Entonces el sembrador es Dios. La semilla que se siembra es la palabra de Dios, esta de aquí. Esta es la semilla que va a llegar a cada corazón, a todo hombre que va a tener un encuentro personal con Jesucristo, le va a ser sembrado esta palabra. Porque aquí hay 4 clases de terreno en las cuales es sembrada la palabra, y eso vamos a desarrollar.
Porque esta palabra está hablando de cristianos. Por eso dice que la palabra es sembrada en sus corazones. Está hablando de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. ¿Cómo se sembró la palabra en nosotros la primera vez? Cuando escuchamos la voz de Él, cuando Él nos salió a buscar. Se sembró la palabra al escucharlo, al conocerlo y al aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras almas. Ahí se sembró la semilla en nuestros corazones. El Espíritu Santo vino como maestro, como instructor nuestro. ¿Para qué? Para que la semilla, la palabra, empiece a desarrollarse en cada corazón que le aceptó como Señor y Salvador. Esta parábola del sembrador no es para el impío, es para la clase de semillas que son sembradas en los corazones de cada cristiano. Entonces, mis amados hermanos, donde se siembra esa semilla es en el corazón. Y recuerden que el corazón solamente representa es el alma. El alma representa el corazón. Recuerden que el corazón, cuando muere el cuerpo, se termina, el que queda es el alma. Lo que le han tomado el nombre para darle al alma el corazón. Ese es el centro de la vida del hombre, el alma. Entonces, donde se siembra esa semilla es en el corazón de aquel que lo recibe como Señor y Salvador, por medio de una confesión con los labios. Ahí es donde es sembrada la semilla de la palabra. Tanto el que fue sembrado en el camino, en los espinos, en pedregales y en buena tierra, son aquellos hombres y mujeres que le aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Al empezar el camino de ser sembrada la semilla, ahí se va a ver qué fruto eres, o en qué te quedaste, patucho, o en qué ya no empezaste a dar fruto. Aquí está. Entonces aquí vamos a ver qué frutos somos nosotros. ¿Estaremos dando frutos o nos quedamos ahí estancados? Dar frutos no solamente es ir a predicar la palabra, dar frutos es estar buscando a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Si tienes libertad de predicar, mucho mejor. Pero aquí el fruto abarca toda la relación que es el ejercicio espiritual con Dios. Un hombre que vive en comunión con Dios tiene la necesidad de ir a esparcir la semilla, tiene necesidad de ir a tirar la semilla al campo. El que vive en íntima comunión con Dios va solito a tirar la semilla ahí. ¿A dónde? ¿En qué terreno caerá? A veces no cae ninguno, a veces no aceptan. Lo importante aquí, como siempre digo, es yo, ¿cómo se podría decir? Mi decisión o lo que Dios haga, a él es lo que le incumbe. Yo lo que hago es predicar, se conviertan o no se conviertan. O sea, mi responsabilidad es con Dios. De ahí que Dios salve o no salve, ya es Dios. Pero mi misión, mi responsabilidad es predicar, es buscar a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Entonces todo eso va a ser los condimentos que necesita la semilla cuando es sembrada en tierra, para que vaya creciendo hasta el tiempo determinado de su crecimiento y empieza a dar fruto. Ahí usted ve que es el proceso. Cuando la semilla sembrada tiene un proceso, necesita ser cuidada, regada, necesita ser guardada esa semilla. Ahí se va a ver poquito a poquito cómo empieza a brotar. Y el que la regó, el que la sembró, tiene que seguirla cuidando. Entonces la semilla fue puesta en nuestras vidas. Y yo soy el que tengo que cuidar esa semilla. Tengo que ver que esa semilla que fue sembrada en mí fructifique, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, esa semilla que el sembrador lo puso en cada terreno, representan aquí los 4 corazones que se siembra la semilla de su palabra, de cristianos convertidos. ¿Habla o no habla de cristianos? Esto no habla de hombres que no tienen a Cristo, habla de cristianos, porque ahí se ve el proceso de los que fueron sembrados en el camino, en espinos, en pedregales y en buena tierra. Ahí se ve el proceso de lo que fue hecho. Al final, algunos empiezan bien, algunos empiezan, pero qué lindo, y terminan mal.
Algunos empiezan un poquito mal y terminan bien. Todo eso es lo que la semilla es sembrada en la tierra. Entonces esta representa los que fueron sembrados en los 4 corazones, esa semilla de su palabra. Esta palabra, mis amados hermanos, de la parábola del sembrador, se repite en los evangelios. Por ejemplo, cuando es dado la parábola al pueblo en general, ahí usted halla que no les revela todavía, en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 8, Marcos capítulo 4, del 1 al 9, y ahí viene la explicación que se lo da a sus discípulos, a sus seguidores, a sus íntimos que estaban con él. Ahí él ya les da a entender la parábola. Ahí usted vea, mi amado hermanos, en Marcos capítulo 4, 14, 20 que estamos viendo. También hay otros textos bíblicos en Lucas capítulo 8 del 11 al 15, donde él les explica la parábola, porque a ellos le era dado revelar la palabra a sus seguidores. Por eso, gran privilegio de ustedes, bien, que nos ha dado a revelar su palabra. ¿Para qué? Así como yo soy semilla, tengo que también ser un buen sembrador y tirar como dice ¿cómo se dice? La red, donde se tira la palabra, la semilla en los corazones. Entonces, el que siembra, mis amados hermanos, viendo esa palabra que significa siembra, es la semilla. El que siembra tira la semilla, que es un grano literal, hablando en lo literal. Ya en lo espiritual es la palabra de Dios. Entonces esta semilla sembrada no va a hacer efecto o no va a dar el mismo resultado en todos los corazones que es puesta esta semilla. O sea, esta palabra que es sembrada no va a hacer efecto en todos los corazones, ¿verdad? Por eso les digo, hay muchos que son sembrados ahí espiritualmente y ahí se quedaron enterrados. Hay otros que empiezan a brotar y una vez que empezaron a brotar las ramitas, ahí se quedaron. Hay otros que ya empezaron a desarrollarse ya 1 metro, 1,5 metros, ahí se quedaron. Hay otros que ya son árboles frondosos, ahí se quedaron. Hay otros que ya dan fruto, esos son los que fueron sembrados en buena tierra. Por eso dicen que ahí van a dar frutos a 30, a 60 y al 100%. Entonces hay 3 partes en las cuales el cristiano va a dar fruto. A 30, a 60 y al 100%. ¿En qué categoría estaremos? ¿Estarás en 30? ¿Estarás en 60? ¿Estarás en 100%? ¿O estarás en nada? Ahí examinémonos, hermanos. Entonces esta semilla sembrada no va a hacer efecto o no va a dar el mismo resultado en todos los corazones que va a ser puesta esa semilla. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, por qué no surte efecto esta clase de semillas sembrada en los corazones? Veamos ahí por qué, mis amados hermanos. Porque para que sea eficaz, o sea, produzca un efecto deseado, depende del terreno donde ha sido sembrada la semilla. La respuesta de qué terreno somos las encontramos más o menos adelante en un estudio de la parábola del sembrador. Veamos, mis amados hermanos, el primer terreno donde es sembrada la semilla. Marcos capítulo 4, versículo, empecemos desde el 15. 4:15, para seguirle dando un sentido a esto. Y estos son los que junto al camino en que se siembra la palabra, después que la oyen enseguida se viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿En quiénes se siembra la palabra? En los corazones de aquellos que le aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Pero dice, mis amados hermanos, pero después que la oyen, o sea, la reciben, la aceptan a través de un mensaje,
a través de una prédica, a través de un tratado, porque hay muchos que se han convertido con un tratado. O sea, la semilla ha sido tirada y ese tratado es la semilla, la palabra mismo, que ha hecho efecto en un corazón, que leyó un tratado y el Señor lo quebrantó y aceptó al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces Dios se vale de todas las maneras, cuando tira esa semilla, de atraerlos hacia Él, para que vengan y den frutos. Entonces algunos la reciben, la aceptan a través del mensaje, a través de una prédica, de un tratado, de la alabanza, de la radio, del Facebook, tantos medios que hay, en las cuales el sembrador está sembrando la semilla, mis amados hermanos. Dice ahí, enseguida viene Satanás. Marcos capítulo 4, versículo 15. Enseguida dice, viene Satanás. Aquí el fondo es que no la entienden. Y vamos a ver más adelante cómo es que obra Satanás. ¿Por qué? Porque ellos no la entienden, no comprenden, no captan, no reciben, no se percatan, no tienen voluntad para esforzarse. Entonces, cada vez que la semilla ya fue sembrada en cada corazón, si lo hicimos de corazón, aceptamos a Jesús, al sembrar esa semilla, ese deseo de servirle te nace espontáneo. Ese deseo de hablar de Él te nace espontáneo. Porque no fue cualquier hombre que sembró la semilla, fue el mismo Espíritu de Dios que vino a nuestra vida. Ahí fue la semilla sembrada, donde el Espíritu Santo va a dar luz a esa palabra para poderla entender y comprender y saber lo que Él quiere de nosotros. Pues una vez que esa semilla fue sembrada en nuestros corazones, empezamos a querer desear servirle a Dios, empezamos a querer orar a Dios, queremos ayunar, o sea, buscamos las cosas espirituales. ¿Con qué fin? El Espíritu que vive en ti te motiva a que seas una buena semilla. El Espíritu Santo que vive en ti te motiva a que vayas creciendo, desarrollándote, sin darte cuenta muchas veces. Y ahí es donde digo yo, empieza bonito y termina, como dice el dicho, corrida de caballo y terminada de burro. Usted ve cuando el caballo corre, el burro no le puede alcanzar. ¿Usted cree que un burro le puede alcanzar a un caballo corriendo? Pero se termina como burrito. Te corrieron como caballito y terminaron como burrito. Ya, despacito, lento, ya. Algunos dicen, no, es que ya tengo la edad. ¿Qué edad? Mi amor, no hay edad. Mientras tú tengas salud, tienes que seguir haciendo crecer de una o de otra manera esa semilla que has depositado en tu corazón. No te detengas. Entonces, mi amor, hermanos, dice, esto sucede con el cristiano recién convertido, el que ya tiene meses y aún el que ya tiene años. Por eso le digo, el que recién se convierte tiene el deseo, el anhelo de servir. ¿A cuánto les pasó eso? Cuando recién te convertiste, tuviste el deseo, el anhelo de servir a Dios de una o de otra manera. Pienso yo que todos fuimos así. Ahí vinieron los meses. Empezó a transcurrir los meses. Donde empezó a verse ya verdaderamente, ya se empezó a vislumbrar un fruto. Pero en ese tiempo de esos meses empezó tal vez a menguar o a crecer. ¿Por qué, mi amor hermano? Porque ya empezó, dice, a ponerle duda. Por eso ese versículo de Marcos 4 al 15 es duda. De esa duda es que se va a Satanás a tomar. Va a tomar ventaja de esa duda. Entonces esto sucede con el cristiano recién convertido y el que ya tiene meses. Y hay años que no llegaron a entender la palabra. No hizo efectivo en su vida. Tienen años y no brotan frutos. Menguaron. Se quedaron estancados. Y volverse a levantar es duro.
Empezaste bonito, chévere, bacán champú, dice por ahí. Y te detuviste a medio camino. Te diste vacaciones. Tal vez fuiste ya, dejaste eso y te fuiste a trabajar, qué sé yo. ¿Ah? Y apagaste esa semilla sembrada en tu corazón. De todo eso tendremos que dar cuenta a Dios. La semilla que Él puso en tu corazón, tendrás que dar cuenta a Dios. ¿Ah? Por eso le digo, no hay tiempo que pueda detenerte para que tú sirvas a Dios. No hay tiempo que pueda detenerte para tú predicar de Dios, hermano. ¿El trabajo a usted le impide predicar de Dios? No. Claro que no. Vas en el carro, sales de tu trabajo, ahí en el carro, mándate un mensaje. En el rato de comida ya no comas, ayuna y predícale a ellos lo que están comiendo. Pero en hora de comida, no vas a estar en hora de trabajo, pues, hermano, predicando, pues. Te van a botar a patadas, pues. Porque así yo escuché a un hermano que, no, yo tengo que predicar, estaba trabajando en una empresa, no tengo que predicar, ¿y saben qué le pasó al bobo este? Lo botaron. Como en hora de trabajo no vas a predicar, pero hermano, dedica, no es que esa no es tu empresa. No es tu empresa, no puedes predicar, trabaja, ya cuando trabaja, ya espéralo afuera y predica, si que te quieren escuchar o no te quieren escuchar ahí, predica. Y es que hay superiores que mandan ahí, hermano. Entonces hay que ser sabios. Pero aquel que tiene un trabajo particular, ¿qué les parece? Estuvieras guapo predicando ahí. Es que es tu trabajo particular, puedes hacerlo. Entonces mire, ahí está, empezaste bonito, tuviste meses, ya al año te apagaste. Te apagaste, hermano. Entonces hay que encenderse, mis amados hermanos. Hay que volver a encender esa lámpara para que esa semilla vuelva a brotar, mis amados hermanos. Entonces esto sucede con el cristiano recién convertido, el que tiene meses, recién inicia, el que ya tiene años y se ha quedado. ¿Verdad? Ahí viene la otra parte de Marcos capítulo 14, versículo 15. Porque no le entienden, dice. Entonces, ahí Satanás, mis amados hermanos, la palabra, ellos al confundirse, no le entienden. No entienden el propósito que Dios tiene con ellos. No entienden el propósito que Dios quiere con ellos. Se cansaron. Empezaron. Se terminó ya el servicio ahí. Dejaron de orar, dejaron de ayunar, dejaron de buscar a Dios, dejaron de servirle. O sea, no entendieron el propósito que Dios tenía con ellos. Hay algunos que Dios les habla directamente. El ministerio que le va a dar, el pastorado que le va a dar, el evangelista que va a ser. A veces Dios le habla. Yo he escuchado eso de muchos hermanos, que el Señor les habló que va a ser pastor. Puchica, mucho mejor todavía si me dice que voy a ser pastor, ¿sí o no? O evangelista, yo me voy a forzar más de que ella me habló. Así no trabajó conmigo. A mí nunca me dijo, tú vas a ser pastor, tú vas a ser líder, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser misionero. Nunca me dijo nada de eso. Yo lo que hice es seguir y avanzar, nada más. ¿Ah? Seguir en esa semilla que siga dando fruto. Privilegio tienen aquellos que Dios les habla. ¿Usted cree que eso no es más comprometedor todavía? Que Dios te haya dicho algo. Tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un ministerio, tú vas a ser un ministro, un evangelista, tú vas a ser un maestro, tú vas a ser un profeta. Es más comprometido todavía y que Dios te haya hablado, te haya dicho tantas veces y tú te hayas quedado a mitad de camino. Para mí que eso es más peor todavía. A alguien que nunca te dijo nada, sino que tú lo que hiciste es caminar. ¿Ustedes creen que ese no tiene la cuella al soga? La soga al cuello más peor que aquellos que nunca te dijo nada. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ah? Es peor todavía. Es que Dios hablándote, diciéndote, yo te voy a usar así, yo te voy a usar asado, tú vas a ser mi ministro. Y quedarse en medio camino, hermano. Yo no quisiera estar en el cuello de esos hermanos ni de esas hermanas.
Dios tenga misericordia, mis amados hermanos. Entonces, porque no la entienden. Entonces veamos estos puntos de aquí, mis amados hermanos, en que no entienden la palabra. Se confundieron, se hicieron los locos, dejaron a un lado el llamado, echaron a un lado la semilla, que hasta aquí nomás, ya no quiero saber nada. Se rebeldizaron. Entonces, ¿por qué no la entienden? Número uno, no buscan escudriñar su palabra. O si la escudriñaban, dejaron de hacerlo. Porque una cosa, hermano, gloria a Dios porque escudriñamos la palabra, pero el asunto está que si yo escudriño, voy a obedecerla, ¿sí o no, mi amado hermano? Si yo la estudio y la estoy estudiando, entonces yo tengo que aplicarla primero a mi vida, tengo que ponerla en acción a mi vida, para que la semilla vaya surtiendo efecto en mi vida. Porque en mí es que primero tiene que crecer la semilla. ¿Ven o no ven, mi hermano? En mí tiene que crecer la semilla. ¿Para qué? Para que al final dé frutos. Eso es lo que Dios demanda, frutos. Entonces no buscan escudriñar la palabra. Si lo hicieron, dejaron a un lado. Ahí usted ve a escudriñar la palabra, Juan 5:39, Proverbios 2:4. Donde esa palabra es sembrada en los corazones de aquellos que están en el Evangelio. Número 2. No les gusta preguntar ni que se les enseñe. Eso es también cuando no la quieren entender, no quieren entender, se hacen los locos. No les gusta preguntar ni que se les enseñe. Ahí usted vea y compare Proverbios 12:15. Proverbios 16:2. Ahí está la otra parte que no le entienden. Número 3. No les gusta asistir a la escuela dominical. Proverbios 22:6. Isaías 28:26. Yo ya sé. Yo ya sé. Me va a enseñar el pastor. ¿Qué me van a enseñar los hermanos? No saben que la escuela dominical es una bendición. Ahí es donde se aprende. Por eso le digo, gracias a Dios, yo casi 2 años sentado en la escuela dominical. 2 años sentado y aprendiendo. Aprendiendo y trabajando para Dios. Aprendiendo y trabajando para Dios. ¿Sí? Porque traté de ser sin querer, saber yo que era una semilla de tratar de ir creciendo. Gracias a Dios porque eso puso en mi corazón. Que esa semilla siga desarrollándose. ¿Cuál vamos? 1, 2, 3. La cuarta, no tienen voluntad para esforzarse en los sacrificios espirituales, para hallar la dirección del Espíritu Santo. Ahí también no lo entienden. No tienen voluntad para esforzarse. Son como los que le dan cuerda. Usted se ha visto esos muñecos que le dan cuerda a una batería. Son de corta duración. Cuando usted ve, le pone batería a un muñeco, la pila. Ya la pila empieza a gastarse. Ya cuando ya llega el término de esa batería, muévelo. Muévelo. ¿Qué necesita para volverse a mover? Recargarlo. Eso es lo que necesitan mucho. Que el Señor los vuelva a recargar. Para que vuelvan a empezar. Porque mientras hay vida hay esperanza. El llamado no se ha perdido. El llamado es irrevocable. Por eso en nosotros está la disposición de mi voluntad. En nosotros. Es duro dejar lo que hacíamos y volver a retomar. Es duro, pues, hermano. Eso no es duro aquellos que han dejado el llamado, el ser sembrados como buena semilla. ¿Qué les parece? Es duro, pero ahí es donde ya voy a entrar. Yo, por ejemplo, cuando yo me aparté, Él me trajo a mí. Yo no pasé adelante por mi voluntad. Él me llevó. Él me llevó. Ya cuando me aparté y me quise reconciliar, ahí sí ya tuvo que Dios tratar y yo sí ahí ya tuve que caminar. Yo tuve que hacerlo.
Porque Él ya no iba a tratar como trató la primera vez, en que Él me llevó a llevarme a convertir. Él me llevó, no, ahí yo tuve que tomar mi propia voluntad y aceptarlo como Señor y Salvador. En el año 90, un mes de octubre. De ahí para adelante, gracias a Dios, hasta ahora no me he apartado. Gracias a Dios. ¿Ah? Entonces, mi amor, hermanos, no tienen voluntad para esforzarse en los sacrificios espirituales. No es un sacrificio lo espiritual. ¿Ah? Privarte de tiempos libres. ¿Sabe qué? Mejor no voy a ver internet, voy a orar. Voy a pasear, no, mejor voy a estudiar la Biblia. No, mejor me voy acá a pasear por otro lado. No, mejor voy al culto. Ahí entra la fuerza de voluntad en quererse esforzar para hacer una buena semilla. Todo eso demanda para que usted y yo seamos una buena semilla, para poder dar frutos conforme a Dios le agrada. Dele aplausos al Señor. Tal vez alguien diga, pastor, ¿quién es el pastor? Porque si hay algunos, yo sé que aquí no, tal vez sea lo que me están viendo. Si les contara las experiencias que yo tuve, cómo empecé desde el principio en el Señor. Yo no fui vago como muchos, hermanos. Gracias a Dios, esforzándome en servir a Dios. Ayunos, vigilias, encierros, servicios a Dios, hermano. Donde me invitaban, yo iba. Por eso le digo, la gloria es de Dios. Yo me jacto es en Él, porque de Él me dio la fuerza y la sabiduría para hacerlo sin saber que Él me llamaba. ¿Ah? Metido en todos los lados predicando la palabra. Por eso podemos decir a aquellos que ya tenemos un ministerio, porque ya el último llamado es un pastorado, pues ya no va a ser apóstol. Bueno, aquí hay un hermano que ya fue profeta intergaláctico. Aquí quedamos como pastores, ya no hay más, no hay apóstoles, nada de esas boberas, hermano. Aquí el pastor ya no hay más. ¿Ah? Entonces Él nos encamina como buena semilla al propósito que Él tiene con nosotros. ¿Ah? Entonces ahí nos encaminamos al propósito de Dios. Y aún tenemos que seguir dando frutos. ¿Amén o no amén? Tenemos que seguir dando frutos. No porque ya eres pastor, ya está, no, nada. Aquí es más responsabilidad todavía. Más búsqueda, más estudio, más intimidad con Dios. Es que lo que, como dice la palabra, ¿verdad? Al que más le da, más le demanda. Y a usted también le da el Espíritu Santo. Y Él te demanda a ti. Te dio de su Espíritu, te está demandando frutos dignos de arrepentimiento, íntima comunión con Dios, servicio a Dios, congregarte, esforzarte, todo eso, mi amado hermano. Y esta carne no le gusta, no me. ¿Usted cree que cuando a veces me tocaba ya me cansaba? ¿Ah? No quería ir a veces. Pero ahí estaba Dios. Una patadita nomás. ¡Tum! Avanza, bobo. ¿Sí? ¿Usted cree que yo como humano no quería ya a veces servir? ¿Ah? A veces quería quedarme en la casa con mami, con mis hijos. ¿Ah? Pero no podía. Dios enseguidita y sacaba la espada para darme, hermano. El Señor no tuvo misericordia conmigo. No me dio vacaciones. Yo quise darme vacaciones, no pude. Dios tenía que sacar la mano y pegarme un par de cachetadas. No, yo te llamo con un propósito. O sea, yo ahorita lo entiendo. Por eso puedo decir eso. Yo te llamo con un propósito, aunque tú no lo sepas. ¿Y qué tenía que hacer si Abichai? Gracias, Señor. Dame fuerza nada más. Usted sabe venir todas las noches a la madrugada. Sábado, domingo, a veces los viernes, ir a servir a Dios. Está testigo mi esposa que no me deja mentir. ¿Ah? Dios mismo llevándome en ese proceso de ser, que sembró la semilla en mí para que fructifique.
para el llamado que Dios tenía. Porque aquí hay muchos pastores, evangelistas, profetas, aquí hay lo que se han quedado. Pero gracias a Dios que hay esperanza. Amén o no amén, mis amados. Amén. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Entonces, hermanos, el esforzarse lleva premio de parte de Dios, especialmente de aquellos que se esfuerzan, mis amados hermanos. ¿Lleva premio o no lleva premio, mis amados hermanos? Amén. Así mismo como Dios trató conmigo, tuve muchas experiencias bellas y hermosas con Él. Nunca me dejó sin mis alimentos. A veces salía con lo justo del pasaje a las actividades. ¿Sí? Con lo justo salía a veces a las actividades. Y ahí Dios me proveía. No crees que yo andaba pidiendo. Me proveía el Señor. Hermano, tenga ahí. Hermano, tome ahí. Para los pasajes. Gloria a Dios. Imagínate, irte con lo justo y saber que para el regreso tal vez te vengas caminando. ¿Ah? Ahí es donde Dios prueba tu fe, pues. Ahí vamos a ver si eres una buena semilla, pues. ¿Ah? Pero gracias a Dios que Él proveía. No me recuerdo si me tocó caminar de allá para acá. Cuando estaba sin Cristo, yo venía caminando del centro y por allá para a la madrugada, por acá venía caminando. Y si me tocaría caminar, yo lo hago, hermano. Amén o no amén, mis amados. Es que el llamado, la semilla que Él sembró en mí me hace ser responsable a lo que Él me ha llamado. Entonces, mi amado hermano, hay que esforzarse. Entonces, ese esfuerzo lleva premio de parte de Dios. Especialmente, mis amados hermanos, ese galardón grande que tiene para con nosotros. Entonces, para que podamos entender, mis amados hermanos, Él va a quitar el velo de nuestros ojos. Él va a quitar el velo de nuestros corazones para poder entender lo que Él quiere de nosotros. Ahí vea usted el velo en nuestro corazón que Él quita en 2 Corintios 3:15. Y Él quita el velo de nuestros ojos, 2 Corintios 3:16. Para que podamos entender lo que Él quiere de nosotros. Para que podamos comprender lo que Él quiere de nosotros. Que seamos buena semilla. Porque aquí hay buena semilla. Así que mis hermanos, a esforzarse. No se quede estancado. Que se lleve tratando y reparta. Ella que no puede predicar medio gaga. Que va tratando y reparte. Porque en el reino es así. Hay unos que dan fruto al 30, al 60 y al 100%. Pues yo digo, no todos van a ser pastores. No todos tal vez llegarán a ser evangelistas. ¿Ah? Pero ahí habla del 30, del 60 y del 100%. Conforme Dios te llamó, si tal vez ya no te llama al pastorado, hacia un ministerio grande, pero lo que tú estás haciendo, hazlo. No dejes de hacerlo, porque ese es tu ministerio. Ese es tu llamado. Como yo le dije al hermano que repartía tratados, ¿ah? Él era un poco escaso para la palabra, o sea, para hablar, pero para repartir tratados él trabajaba. Mensual cobraba y ya tenía sus paquetes de tratados, hermano, sellados con el sello de la iglesia, y se iba a repartir los viernes, los sábados, los domingos, se la pasaba repartiendo. Y así se murió él, repartiendo tratados. Pero estaba haciendo una buena semilla. Ese fue el llamado que Dios le dio a él. Por eso le digo, no todos van a llegar al 60 ni al 100%. Llegarán al 30% a lo que Dios te llamó. Si tú vas a los hospitales, sigue ahí. Si tú vas a la cárcel, sigue ahí. ¿Ah? Todo está en el trato de Dios. Él te revelará, te encaminará a dónde te quiere llevar, si es que te va a llevar a un ministerio grande. ¿Ah? Entonces aquí lo importante es seguir dando fruto, de una o de otra manera, conforme Dios te ha llamado. Dele aplausos al Señor. Yo me acuerdo de una hermana mía, cuando recién me convertí yo, ella tenía visiones tremendas con Dios.
Ella predicaba en campañas masivas, multitudes, ella predicaba y el Señor se movía grandemente. Yo me quedaba, wow. Eso demostraba el Señor. Yo me quedaba sorprendido, gloria a Dios. A mí no me mostraba nada, pero ella tenía esa gloriosa, como se dice, revelaciones de Dios. No está en nada todavía. Todo eso Dios te va a demandar. Todo eso Dios te va a demandar. Tenías los dones, todo eso, que las herramientas para trabajar. Ya muchos han dejado, hombres y mujeres. Dios te va a demandar eso. Y Dios quiera que llegues al tribunal de Cristo. Dios quiera que lleguen al tribunal de Cristo. Otros se quedan a medio camino y no llegan al reino de los cielos. Porque la desobediencia te lleva a la rebeldía. Por eso hay que estar apercibidos, mis amados hermanos. Por eso no me canso de decir, si Dios te mostró algo, el ministerio que te va a dar, y no le obedece, pobre cuello, hermano. Gloria a Dios. Si así no me da miedo saber que a mí me llamó y no haberle hecho caso. ¿Ah? Eso es terrible, hermano. Entonces, mi amor, hermanos, el velo va a ser quitado de tu corazón, de mi corazón. El velo va a ser quitado de nuestros ojos. Vamos a ver un texto bíblico sobre esta palabra, mis amados hermanos. Ahí veamos en la Biblia, en Mateo capítulo 13, versículo del 13 al 15. Por esto les habló por parábolas, hablando Jesús. Porque viendo no ven. O sea, veían al Cristo de la gloria. Veían al Mesías, pero no lo veían. No lo reconocían como el Salvador de sus almas. Y oyendo, no oían. Hacían de oídos sordos. ¿Quiénes eran? Los fariseos, los saduceos y todo eso feo. Y aún los seguidores de él. Oyendo no oían. O sea, su corazón estaba endurecido. Ahí dice, ni entienden. Imagínate, viéndolo al maestro, no lo reconocían. Oyendo al maestro, no le creían. O sea, estaban en una terquedad. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, ahí mi Cristo está tomando un pasaje del Antiguo Testamento. De oído oiréis, o sea, de oído oirán y no entenderán, y viendo no verán y no percibirán. O sea, no tenían sus sentidos despiertos en el Espíritu para comprender que el que le estaba hablando era el mismo Cristo. Que el que estaban viendo era el mismo Dios. Por eso que ellos no percibían, porque estaban en una humanidad pecadora. No les resplandeció el Evangelio de Cristo, porque ellos no aceptaban al Mesías, no aceptaban a Jesús. Mis amados hermanos, así está el pueblo, hablando en términos generales. Lo vieron, lo conocieron, pero ya ahora ni lo conocen. Como ni quien lo ve. Se hacen los ciegos, se hacen los sordos. Mis amados hermanos, viendo, veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha hecho gordo. O sea, oye torpemente lo espiritual. Y eso de engrosado también es lento, sin habilidad, pesado como este. Se ha engrosado los oídos y oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos. O sea, no es porque está hablando literalmente, está hablando espiritualmente. Han cerrado sus ojos a lo espiritual. No quieren entender, no quieren comprender. Ahí está, que no entienden.
Por eso le digo, hay hermanos que empezaron bonito. A mitad de camino se quedaron. Tuvieron ya años, se quedaron. Ahí se cumple esta palabra. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. O sea, nada de espiritualidad había en ellos ya. Solo carne y más carne. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahí está la esperanza para aquellos que han dejado eso. Y con el corazón entiendan y se conviertan, dice, y yo los sane. Recuerden que sanar también es que se conviertan a Él. Entonces hay esperanza todavía, mis amados hermanos, aquellos que nos están viendo por Facebook. Entonces, desarrollando este versículo de Mateo 13, del 13 al 15. Con los oídos escuchamos su palabra y con el corazón, o sea, la parte interior que está en nosotros, las entendemos. Con los oídos escuchamos su palabra y con el corazón la entendemos. No es con el entendimiento natural, humano, no, mi amado hermanos, sino con el entendimiento espiritual es que llegamos a comprender a Dios. Cuando usted y yo nos convertimos recién, hermanos, tuvimos esa experiencia primaveral. ¿Sí o no? Cuando usted tuvo la primera vez, se convirtió a Cristo. Usted sintió un amor hacia Él. ¿Sí o no, mi amor, hermano? Por eso que todos pasaron eso. Por eso que usted está hasta ahora perseverando. Pues. Sintió un amor especial, no humano. Eso era un amor divino, que vino al amor natural suyo, a través del Espíritu Santo. Oiga, y nos dio ese amor. Qué bello es eso, hermano. Y todavía sentimos eso. Creo que esa primera experiencia, saborear ese amor de Dios en nosotros, fue algo maravilloso. Que no nos pudo llenar el amor de enamorada, el amor de los bienes, nada, hermano. Fue una experiencia bella y hermosa. Para mí especialmente fue algo bello y hermoso. Sentir el amor de Dios y el que yo sienta y vea y diga, te amo, Padre bello y hermoso. Fue algo hermoso, hermano. Y sigue siendo hasta ahora. ¿Ah? Porque usted sí sigue amando a Dios, amén, amén o no amén. Ya ese otro ama otra cosa, dice hermano. Entonces con los oídos escuchamos su palabra y con el corazón lo entendemos. O sea, no es con el entendimiento natural, mental, humano, no, mi amado hermano, sino con el entendimiento espiritual. ¿Cómo yo tengo el entendimiento espiritual? ¿Cómo yo tengo la mente de Cristo? Por medio del Espíritu Santo que vino a mi vida cuando le acepté como Señor y Salvador. Ahí me dio la mente de Cristo. El Espíritu Santo es el que me hizo entender y me empezó a hacer entender, digamos así, lo que Él quería de mí, lo que Él demandaba de mí. ¿Por qué la semilla sembró en mi corazón? Aquí yo lo voy a encontrar. Él quería que vaya dando frutos, frutos. Crecer y crecer y crecer es nuestra tarea hasta que Cristo venga. ¿Seguimos o no seguimos creciendo hasta que Cristo venga? Tenemos que seguir siendo esa semilla ya crecida, ya dando frutos, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, el resultado de la semilla no depende de la misma semilla, mis amados hermanos, ya que hizo el efecto de atraernos hacia Él. El efecto de esa semilla es cuando Él nos atrajo y yo le acepté como Señor y Salvador. ¡Pam! Depositó la semilla de su palabra, de su Espíritu Santo en mi vida. Entonces el resultado de la semilla no depende de la misma semilla, sino del terreno, del corazón que fue sembrada esa palabra. Entonces ahí está, mi amado hermanos, donde seguiremos en el primer terreno sembrado. ¿Qué terreno eres tú? ¿Estás dando frutos? ¿Estarás listo para cuando Dios venga a pedir los frutos que ha depositado la semilla en ti y los frutos para venir a recogerlos? ¿Ah? ¿Estarás listo para darle, mis amados hermanos? ¿Qué semilla somos usted y yo? Porque vamos a seguir viendo la semilla.
Entonces esa semilla fue sembrada y Satanás puso duda. Ahí viene la duda. A mitad del camino viene la duda. Satanás. ¡Pam! ¿Estaré haciendo bien o estaré haciendo mal? No, nada. ¿Sí? Pone la duda Satanás. ¿En qué duda estarás tú? ¿En qué tribulación estarás tú? ¿Qué estarás haciendo? ¿Estarás siendo la buena semilla que fue sembrada en buena tierra? ¿Ah? Porque todos somos llamados con un propósito. Todos somos llamados con un propósito. Si la semilla fue sembrada en su corazón es porque Dios quiere algo contigo. Si Dios puso la semilla en tu corazón es porque Dios demanda algo de ti. Y no esperes que esa semilla, mi amado hermano, se seque, se apague. A lo que te llamó, sigue. A lo que te dijo, sigue. No te detengas. Deja que esa semilla siga creciendo. Tal vez te quedaste, vuélvete a encender esa semilla. Vuélvete a regar agua ahí, espiritualmente, los ejercicios espirituales, la búsqueda de Dios. Por eso le digo, hermano, el dejar a Dios así un tiempo, hermano, cuesta duro levantarse. Ahí sí tenemos que poner el ñeque, hermano, nosotros ya. Porque ya Dios ni te habla. Ya Dios no te dice nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Mi propia voluntad. Yo mismo voy a hacerlo. Padre, ten misericordia. El moco y baba ahí. Enciéndeme. Que esa semilla vuelva a dar fruto. ¿Y usted cree que no lo va a hacer? ¿Qué le parece? ¿Usted cree que no lo va a hacer? Lo va a hacer, mi amado hermano. Porque los dones son irrevocables. El llamamiento irrevocable. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Después seguiremos viendo la que fue sembrado en pedregales, en espinas, y el que fue sembrado en buena tierra, mis amados hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado. Gracias porque tienes misericordia de nosotros. Gracias porque sembraste esa semilla en nuestros corazones. Y ahí con tu ayuda hemos tratado de seguir esforzándonos para que esto siga creciendo, esa semilla. Para seguirse llevando frutos, Padre bendito, gracias. Ahí ayuda y fortalece a cada uno de mis hermanos. Trata con ellos más y más, Señor amado, para que sigan dando más frutos, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Ahí glorifica tu nombre, Padre. Glorifica tu nombre, Padre. Sácalo y mi Padre. Deja trabajar. Deja trabajar. Try